Pero gracias, Señor, por esta oportunidad. Amén. Bueno, los pastores le mandan saludos a todos ustedes. Están hoy día oficiando un matrimonio. Así que les mandamos un saludo ahí después cuando vean esta transmisión. Gracias a Dios por usted, hermano. Gracias porque vino. Gracias porque pese al calor, pese a las vacaciones, pese a que quizás un panorama bueno hoy día era ir a la piscina, por ejemplo. Pero está acá. Está acá porque tiene hambre del Señor. Está acá porque hay un deseo en el corazón del Señor. Amén. Vamos a comenzar esta palabra entonces. Por mientras tengan ahí Hechos capítulo 19, verso del 1 al 6. Ténganlo ahí, todavía no lo vamos a leer. Hechos 19, del 1 al 6. Como muchos saben, bueno, mi nombre es Camilo para los que no me conocen. ¿Alguien ha venido por primera vez hoy? ¿No? ¿Somos todos de casa? Sí. El hermano Héctor. Bienvenido, hermano. Sí. Bueno, saludamos también a la gente que está viendo a través de la transmisión. Me ha tocado, hermano, ir a predicar a otros lugares, a otra iglesia de Dios durante el año pasado. Y cada vez que iba a un lugar, alguien conocía esta casa. Alguien conocía, veía la transmisión, sabía lo que estábamos haciendo. Así que siéntase orgulloso de estar acá. Amén. Dios está haciendo algo en MSA. Amén. Bueno, como muchos saben, tuve la oportunidad de poder estudiar bachiller en teología hace unos años atrás. Y estoy ahora sacando la licenciatura en teología pastoral. Amo la palabra del Señor. Sin embargo, hoy no vengo como maestro. Que le digo al tiro de antemano, para que no espere un mensaje desde la exégesis de la palabra. Hemos tenido otras oportunidades. ¿Cuánto el año pasado estuvieron en el estudio que hice acerca de las epístolas? Estuvieron, ¿cierto? Y el año anterior estuvimos en un estudio sobre Hechos de los Apóstoles. Amén. Pero hoy no vengo como maestro. Tampoco vengo como líder. Así que no espero defraudarlo. A todo esto, así como un entre paréntesis, les pido su oración y su apoyo. Junto con mi esposa, con Betsy, les comento a ustedes porque es una noticia que ya es oficial. Desde este año nosotros fuimos asignados para ser los directores regionales de Generación Emergente. Muchas gracias, hermano. Estamos a cargo con un gran desafío de poder ministrar, pastorear e impulsar a las nuevas generaciones de esta región, de la Iglesia de Dios. Son aproximadamente 100 iglesias, entre la región metropolitana y la sexta región. Es mucho desafío, la ruta está como así empinada, pero aquí estamos dispuestos al Señor, así que como le doy la noticia ahora, porque probablemente durante el año nosotros nos vamos a ausentar en algunas ocasiones, porque vamos a tener que ir visitando iglesias, ir haciendo convocatorias. Pero no es que nos fuimos de la iglesia, por eso aprovecho a todos de darle el aviso. Vamos a estar ahí sirviendo al Señor en distintos lugares de nuestra iglesia de Dios. Amén. Así que le doy esa noticia y para que siempre nos cubran en oración. Entonces no vengo como maestro, tampoco vengo como líder. Mientras el pastor me dio esta tarea de predicar este día, me metí en oración con el Señor. Y el Señor me decía, no vayas como maestro, tampoco como líder. Y yo dije, entonces, ¿cómo voy? No puedo ir como humorista. Esto no es un stand-up. Sino que el Señor me dijo, anda como un predicador pentecostal. Eso me dijo el Señor. Así que en esta predicación, hermano, yo espero su amén, su aleluya, su gloria a Dios, su aplauso, porque de alguna forma tenemos que encender este lugar. Yo no quiero estar solo acá con el fuego, sino que también quiero que usted lo sienta en esta tarde. Yo sé que muchos están orando para que el Señor se manifieste en este lugar. Y hoy no puede ser la excepción. Algo Dios tiene que hacer en este día. Amén. Hoy traigo un mensaje de fuego. No traigo un mensaje teológico. No traigo un mensaje teológico como quizás lo he preparado en otras ocasiones. Traigo un mensaje de fuego que lo preparé desde la experiencia y lo preparé desde el mover que hay en mi corazón. Desde el mover que tengo esa pasión por el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren en esta tarde recibir poder? ¿Cuántos quieren recibir el mover del Espíritu Santo? Amén. Pero ¿cuántos creen que Dios lo puede hacer? Amén. Amén.
la llave que abre la puerta para el avivamiento. Es creer que Dios lo puede hacer. Es creer que Dios lo hará. Es creer que esto, aunque sea para muchos locura, sigue siendo un mensaje pertinente para este tiempo. Amén. Dios lo va a hacer. Usted tiene que creerlo en su corazón. Y desde ahora empezar a creer lo que Él lo va a hacer. Por eso, ahí donde está usted sentadito, vamos a hacer una declaración de fe empezando esta palabra. Vamos a hacer una declaración de fe y también le pido a la gente que, no sé si estamos allá o acá, Javi. Allá o acá, allá. La gente que está viendo la transmisión y la que va a ver después este mensaje también haga esta declaración de fe. Porque esta va a ser la llave que abre la puerta para el mover del Señor en tu vida. Amén. Así que cierre sus ojos, levante sus manos. Esto es fe. Esto es solo fe. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Despreocúpese un momento de lo que pasa alrededor. Levante sus manos y repita conmigo. Espíritu Santo, en esta tarde declaro con mi boca que yo creo que aún en este tiempo sigues haciendo milagros, sigues bautizando, sigues entregando dones, sigues transformando vidas, sigues derramando tu presencia sobre aquellos que te buscan. Creo en el mover del Espíritu Santo y preparo mi corazón, mi mente y mi espíritu para lo que Dios tiene preparado para mí. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Amén. Esta es una declaración de fe. Como le digo, esta es la llave que abre la puerta para el mover de Dios en tu vida, en tu casa, en tu situación, en todo lo que tú estés pasando. El Señor algo va a hacer en este tiempo. Y este mensaje tiene como título: un gran poder conlleva una gran responsabilidad, como lo dijo el amigo Spider-Man. Un gran poder, como lo es el poder del Espíritu Santo, no es solo recibirlo, sino que conlleva una gran responsabilidad. Tenemos que ser responsables de lo que Dios pone en nuestras manos. Responsables de lo que Dios ponga en nuestras manos, porque lo que Dios ponga en ti y lo que ha puesto quizás en otro tiempo en ti, no es para que tú lo guardes, no es para que tú crezcas solamente. Solamente el poder de Dios es para compartirlo con los demás. Hechos 19, del 1 al 6. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente. Dice que esto, como contexto, este es el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Cuando estuvimos viendo el estudio de los Hechos, vimos todos los viajes misioneros, vimos todo el contexto de Hechos de los Apóstoles, pero en este momento, en este contexto de esta palabra, el apóstol Pablo estaba en el tercer viaje misionero. Dice, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa donde encontró a varios creyentes. ¿A quiénes encontró? A varios creyentes. No dice los nombres, no dice cuántos eran, solamente dice varios creyentes. Y dice, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Le preguntó. Pablo le preguntó a estos creyentes, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Pero dice, no. Contestaron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Eso dijeron los creyentes. Habían sido bautizados, pero no habían recibido al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Preguntó Pablo, porque quedó asombrado de que habían sido bautizados, pero que no habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces ellos contestaron, el bautismo de Juan. Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, los creyentes que oyeron lo que Pablo le había dicho, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después de haber sido bautizados en el nombre de Jesús, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. ¿Sí? En este contexto de esta palabra, vemos un grupo de creyentes. Creían en Dios, creían en la ley. Sin embargo, ellos habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Probablemente, no lo dice la palabra, pero probablemente estos creyentes fueron bautizados antes del ministerio de Jesús. Probablemente, porque ellos habían sido bautizados, pero en el bautismo de Juan. Sin embargo, Juan dejó ahí estipulado que, aunque ellos habían sido bautizados en Juan, tenían que seguir en el bautismo de Jesús. Y ellos no lo habían hecho. Entonces aquí pasa algo, que Pablo, lleno del Espíritu Santo, los manda a bautizarse en el nombre de Jesús, en agua,
y después impone las manos sobre ellos y ellos son bautizados en el Espíritu Santo. Fueron bautizados en agua y en Espíritu Santo. Amén. Porque empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. En la palabra de Dios encontramos dos experiencias que el Señor, que Dios tiene preparadas para todos los creyentes. Encontramos dos experiencias. La primera experiencia es el nuevo nacimiento. Y quizá un ejemplo claro de este nuevo nacimiento es Nicodemo, cuando dice, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Y vemos varias personas que se convierten al Señor y hay una conversión real, y ese es un nuevo nacimiento. Y el día que nosotros nacimos de nuevo es el día que nosotros declaramos con nuestra boca, con nuestro corazón y con nuestro espíritu que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Y ese día, cuando lo hacemos de corazón, con toda convicción, con toda fe, es cuando nosotros ese día nos convertimos en templos del Espíritu Santo. Esa es la nueva conversión. No es solamente decirlo, porque a lo largo de mi vida cristiana he visto mucha gente que ha hecho la confesión de fe, pero no lo ha creído y no ha tenido un nuevo nacimiento. Pero cuando viene el nuevo nacimiento desde adentro se puede apreciar, porque nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Amén. Sin embargo, hay una segunda experiencia que Dios tiene preparada para todos los creyentes, y es el bautismo en el Espíritu Santo. Como lo he dicho en otra ocasión y lo he quizá enseñado, la palabra bautizo viene del griego baptizo. Y esa palabra no significa quizá ir al agua o sea, sí, literalmente, pero el significado dice, es la palabra sumergir, básicamente. Es sumergir. Por ende, ¿qué significará el bautismo en el Espíritu Santo? Es el día en que nosotros somos sumergidos, literalmente, sumergidos en el poder del Espíritu Santo. Sumergidos en el poder del Espíritu Santo. ¿Y para qué? Para ser capacitados para hacer las mismas cosas que hizo Jesús y los discípulos. Eso es ser bautizado en el Espíritu Santo. No es solo un toque. No es solo un toque porque nosotros quizá, y en esto quizá vengo a mover un poco tu espíritu, pero quizá hemos levantado las manos y hemos recibido, hemos sentido el toque, pero sentir el toque es distinto a sumergirse en el bautismo del Espíritu Santo. Es muy distinto, porque cualquiera, hermano, y lo digo con mucho respeto, dar las manos y llorar, pero no cualquiera es transformado por el Espíritu Santo. Porque esa transformación trae consigo poder. Por eso dice, un gran poder, que es el Espíritu Santo, conlleva una gran responsabilidad. No todos somos transformados, por eso hay que buscarlo, por eso hay que meterse en las aguas del Espíritu. No es solo un toque. Mucho tiempo, hermanos, y quizá la pandemia nos hizo mal también en ese sentido, pero por mucho tiempo nosotros nos acostumbramos a solo un toque. Nos acostumbramos a un toque muy esporádicamente. Quizá una vez al mes puedo sentir el toque del Espíritu, pero cuando eres bautizado quieres más, quieres más, quieres más, quieres más. Se despierta un hambre por el Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia del bautismo en el Espíritu Santo. En Hechos 8, 14 al 17, Hechos 8, 14 al 17, ahí en el mismo libro viene otra experiencia, pero en este caso no de Pablo, sino que de Pedro y Juan. En este caso dice, cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria, es decir, los samaritanos, habían aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. Recordemos como contexto que los samaritanos eran como un poco en contra a lo que era la enseñanza cristiana de los judíos. Sin embargo, este grupo de samaritanos en este contexto se habían convertido al cristianismo. Enviaron a Pedro y a Juan y dice que en cuanto llegaron donde estos nuevos creyentes samaritanos, oraron por estos nuevos creyentes, ¿para qué? Para que recibieran al Espíritu Santo. Voy a seguir leyendo, pero hago un entre paréntesis. Esto nos da una antesala, hermano, que cuando nosotros oremos por aquellos que vienen recién llegando a nuestra congregación, tenemos que orar para que ellos reciban al Espíritu Santo. Y por eso pasa, cuando no lo hacemos, que pasa que hay cristianos que llevan años sin recibir el bautismo en el Espíritu Santo, caminando en la fe por años, por 5, por 10, por 20 años, sin recibir la experiencia de sumergirse en las aguas del Espíritu. Solamente la conversión, que es el nuevo nacimiento, pero carentes de las experiencias del Espíritu Santo. Amén.
Entonces dice que cuando oraron por ellos, oraron para que recibieran al Espíritu Santo. Y en el versículo 16 dice, el Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Solo habían sido bautizados en agua, pero nadie había orado por ellos para que recibieran al Espíritu Santo. Nadie le había enseñado, solamente los bautizaron en agua. Entonces, como nadie le había enseñado y nadie había impuesto sus manos sobre ellos, dice que entonces, dice el versículo 17, entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre estos creyentes y recibieron ¿a qué? Al Espíritu Santo. ¿Sí? Alguien lleno del Espíritu Santo que tiene la capacidad de imponer las manos sobre otro y que ese otro reciba el bautismo en el Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que hacer, no es para guardarse el poder. Este no es un tesoro que tengo que esconder, es un tesoro que tengo que compartir. Es un poder que nos capacita para compartir el Evangelio con otros. Entonces yo les pregunto, quizás no para que levante la mano, pero ¿ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo o solo ha recibido esta experiencia de la conversión, del nuevo nacimiento? No digo para que me levanten la mano, solo para que reflexiones. ¿Sí? ¿Ha recibido el bautismo o solo la conversión? Les quiero contar un poco en esta tarde, hermano. ¿Voy muy rápido o voy bien? ¿Todo bien? ¿No se quedan dormidos con el calor? ¿Está todo bien? Muy bien. Les quiero contar un poco de mi testimonio, pero desde el punto de vista del Espíritu Santo. No voy a contar aquí hasta la noche, sino que es brevemente algunas cosas que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Yo fui a la iglesia desde muy pequeño, yo creo que desde los 3, 4 años, no puedo decir que yo nací en la iglesia como quizá algunos. Yo desde los 3 o 4 años me empezó a llevar mi abuelita, gracias a Dios por aquellas abuelitas que nos llevan a la iglesia. ¿Ven? Yo creo que muchos nos ha pasado, ¿sí? ¿A cuánto le ha pasado? ¿Sí? Que la abuelita nos ha llevado a la iglesia. ¿Amén? Mi abuelita me llevaba a la iglesia cuando yo era chico, pero yo iba a una iglesia bien, pero bien pentecostal. Bien pentecostal, con un punto de predicación, con el acordeón, la mandolina, el himnario, los coritos, un mover del Espíritu Santo, gente hablando en lengua, el Señor los tomaba en danza, y ese era mi contexto de niño en la iglesia. Me acuerdo, mi abuelita, el domingo teníamos que estar a las 4 en el punto de predicación. Mi abuelita me ponía corbata, camisa, y ahí íbamos con todo el calor, como un calor similar a este. Nos arrodillamos en el sillón, orábamos y íbamos para la iglesia. Y así. Ese fue mis primeros pasos, digamos, de la fe. Pero en ese contexto había muy pocos niños. Entonces mi tío estaba yendo a otra iglesia y mi tío me empezó a llevar a la escuela dominical, en esta otra iglesia. Y ahí es donde llegué a la santísima y amada Iglesia de Dios, Misiones Mundiales. En ese contexto. Después ahí, con el tiempo mi abuelita y mi tío no siguieron yendo. Mucho tiempo estuve yendo solo a la iglesia y yo podría haberlo ido. Pero hermanos, me enamoré del Señor cuando niño. Fui muchos años solo porque yo iba corriendo a la iglesia, me quedaba como a 2 o 3 cuadras y amaba al Señor. Y pasó que como a eso de los 10, 11 años, por eso yo creo mucho, hermano, en las nuevas generaciones. Creo que Dios le habla a los niños, creo que Dios ministra a los adolescentes. Amo eso porque lo viví. Por eso lo amo tanto, porque lo viví. Sé que Dios le está hablando a los niños, a los adolescentes, los toca con su Espíritu Santo igual. Porque me pasó que entre los 10 y 11 años el Señor me empezó a llamar al ministerio a esa edad. El Señor varias veces me ponía el llamado pastoral como a los 10 años. Y yo no entendía nada. No entendía nada porque era chico. Era un niño. Sin embargo, esas fueron mis primeras experiencias con el Espíritu. Muy buenas experiencias con el Señor. Llamado que había, yo pasaba adelante. Llamado que había, pasaba adelante porque había un hambre del Señor, por querer más. Sin embargo, obviamente, como a muchos quizás les ha pasado, cuando llegué a los 14 años, me cambié de colegio, obviamente, pasé de la básica a la media, y al cambiarme de colegio, vinieron obviamente la influencia. Yo dije, acá hay gente que no me conoce, así que voy a quizás abrirme a otras cosas, me dejé influenciar. Cuento corto, empecé a tener un pie dentro y uno fuera de la iglesia. Había degustado al Señor, había sentido la presencia del Señor desde chico que iba a la iglesia, pero sentí esa dualidad.
Y mi contexto de fin de semana, para que usted lo tenga ahí, el día sábado yo iba a los jóvenes en la iglesia, a los 14 años, y después de ahí casi siempre había una fiesta, y el domingo tomaba mi guitarra y me iba al culto. Todos los fines de semana. Ese era mi contexto. Una doble vida, una dualidad. Yo creo que lo más peligroso no fue conocer gente que no debía conocer o probar cosas que no debía probar, sino que yo creo que lo más peligroso de esa época de mi vida fue tener una dualidad de vida. Lo más peligroso, porque a veces sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Y tenemos esos pecados favoritos que no podemos dejar. Dios nos ayude. Amén. Entonces, pese a todo, en ese contexto, yo a esa etapa de mi vida le pongo como el título de colgando de un hilo, quizá como una bolsa de té. Porque pese a todo eso, nunca dejé de ir a la iglesia. Pese a que iba a la fiesta, que a veces me amanecía o qué sé yo, nunca dejé de ir a la iglesia. Nunca dejé de ir a la iglesia. Muchas veces fui con mucha culpa. Mucha culpa. Porque yo no era que iba a la iglesia, yo tocaba guitarra en la iglesia. Era peor. Y iba con mucha culpa, pero nunca dejé de ir. Y pasó, hermanos, como pasa en el libro de los Hechos, y como quizá pasó en muchas de la vida de ustedes, que pasó un de repente. Y de repente. Que ese de repente es el transformador en nuestra vida. Es transformador. Pasó que el año 2010, yo tenía 16 años. Habían pasado 2 años de esta dualidad de vida. Tuve 2 años así. Un pie dentro, uno fuera de la iglesia. El Señor me sostuvo, yo creo, solo por gracia y misericordia. Y el llamado que tenía para mí quizá era más fuerte que mis errores. Fueron 2 años. Y el 2010 se hace un un congreso en la ciudad de Antofagasta. Un congreso nacional de jóvenes y de la iglesia de Dios. 20 horas, hermano. No sé, yo creo que... ¿Quién ha ido a Antofagasta en bus alguna vez? ¿Nadie? 20 horas, ¿usted ha ido? 20 horas en bus. Salimos a las 7, a las 11 de la mañana y llegamos a las 7 de la mañana del otro día. Terrible, terrible, un viaje pero enorme. ¿Y saben qué? Lo peor es que mi única expectativa de ir para allá era conocer un lugar distinto. Mi expectativa, yo no iba como otros que iban, quiero ir a recibir una palabra del Señor, quiero ir a recibir un rema del Señor, quiero ir a recibir al Espíritu Santo, este es mi momento. No. Honestamente, mi expectativa eran cero. Cero. Ni siquiera puedo decir, ya voy a ir por si es que Dios hace algo. No. Mi única expectativa era voy a ir a conocer otra ciudad. Nada más. 20 horas para conocer otra ciudad. Pero pasó ese y de repente. Dios tenía preparado ese fin de semana algo para mí. Así como quizá en algún momento Dios lo tiene también preparado para ti. O lo ha tenido en otro momento, que tú atesoras también ese momento que tuvo Dios contigo. Y pasó que el segundo día de ese congreso estaba la banda en espíritu y en verdad. Estaban tocando, yo estaba ahí cantando, obviamente, pero sin ninguna expectativa. De repente el pastor de esa iglesia predica sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Yo tenía 16 años. Expectativa cero. Sigue ahí con eso en la mente. Expectativa cero. Cero. Hasta en ese momento seguía siendo cero mi expectativa. Y pasó que en ese contexto habían como entre 1000 y 1200 jóvenes de todo Chile. Estábamos en un colegio. Y hacen el llamado. Y el pastor dijo, ¿cuántos no han recibido el bautismo en el Espíritu Santo? Porque hoy lo van a recibir. Pasamos con mis amigos y todo. Y yo empiezo a ver. Y dice, extiendan sus manos como que van a recibir algo. Y ese regalo que van a recibir va a ser el bautismo en el Espíritu Santo. El Señor lo va a hacer. Y yo dije, yo no lo voy a hacer porque no creo que Dios haga algo conmigo. Estoy más afuera que dentro de la iglesia. Esa era mi realidad. Y pasó que yo empecé a mirar a los lados, atrás, adelante, y toda la gente estaba extendiendo sus manos. Todos muchachos como yo, quizá algunos menores, otros mayores, pero eran todos adolescentes y jóvenes. Y todos extendiendo las manos. Y yo decía, soy el único que no lo está haciendo. Y empecé a ver que muchos empezaron a ser tocados por el Señor. Rápidamente empezó a haber una atmósfera del Espíritu. Y yo en mi mente, ¿saben qué, hermano? Yo dije, aunque mis expectativas son cero, voy a extender las manos y lo peor que pueda pasar
es que no pase nada. Eso dije en mi mente, se lo prometo. Dije, voy a hacerlo y lo peor que puede pasar es que no pase nada, pero si pasa ya, que pase. Pero era así, como un joven bien, un adolescente quizá bien rebelde, no sé, pero ya, que pase, ¿no? Y la cosa es que ese día, hermano, extendí las manos. ¿Cuánto acá han recibido el bautismo en el Espíritu Santo? Varios. Hermano, cuando yo recibí, me puse así. Y en mis manos empecé a sentir un fuego que nunca había sentido. Empecé a sentir un fuego. Yo pensé que era como la luz que me llegaba quizás en la mano, pero no era eso. Era un fuego que me empezó a correr después por los brazos. Me empezó a recorrer todo el cuerpo. Un fuego que no lo puedo explicar. Fue una cuestión pero extraordinaria. Quizás algunos me están mirando como que loco. Pero fue así. Hermano, se lo prometo ante el Señor que fue así. Fue una experiencia vivida extraordinaria, donde me empezó a correr el fuego del Señor por todo el cuerpo. Vino alguien a orar por mí, que yo no tengo idea de quién era. Me puso la mano en la cabeza y me caí. Primera vez que me pasó. Me desvanecí hacia atrás. Y yo no sé cuánto tiempo pasó que estuve tirado ahí. No lo sé. No podría decirle fueron 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, 2 horas, porque perdí la noción del tiempo en ese momento. Y en ese momento Dios me da una visión. Y empiezo a ver como una especie de tráiler a mí mismo haciendo cosas que yo ni me imaginaba hacer. El Señor me mostraba liderando, tocando en la iglesia, haciendo cosas en la iglesia. Y yo decía, pero si estoy más lejos de la iglesia que dentro. Pero el Señor me mostraba varias cosas, varias escenas. Y yo sentía al Señor, sentía. Y yo no quería abrir los ojos ni pararme porque era tan fuerte, hermano, tan fuerte el Espíritu Santo que no quería que terminara. No quería que terminara ese momento, no me quería parar, no quería que nadie viniera y me parara, que se acabara la música, sino que quería que siguiera, porque era una llave abierta, que seguía como un río que corre, seguía fluyendo. Fue una experiencia, hermanos, extraordinaria. Y esa noche yo experimenté las 2 experiencias que yo les decía hace un rato. Experimenté esa noche el nuevo nacimiento y el bautismo en el Espíritu. Entonces esa noche mi vida se transformó. Y así fue, porque el bautismo en el Espíritu Santo y el derramamiento del Espíritu Santo nos empodera para cumplir el llamado que Dios tiene para nosotros. Y si no has sido bautizado en el Espíritu todavía, desde ahora, en este momento, te pido que comiences a tener hambre por eso. Que comiences a pedirle ahí en tu corazón, despacito, quizá en tu mente, mientras tanto, porque tú no sabes si hoy puede ser. No sabes si puede ser la otra semana, pero de alguna forma el Señor, si tú comienzas a pedirlo, el Señor te va a responder. Amén. Al regresar a Santiago, entonces, mi vida fue otra. Yo para allá fui un camino y de vuelta fui otro. Ya hay una canción que me escuché hace un tiempo, que es de una banda que se llama Living. La canción se llama 1000 veces. Y hay una parte que dice la canción, cuando te conocí, que habla de nuestra relación con el Señor. Cuando te conocí jamás imaginé lo que planeabas. Pienso que has hecho en mí y rápido me quedo sin palabras. Y esto hace mucho sentido cuando nosotros conocemos al Señor, porque, hermano, cuando nosotros empezamos a conocer al Señor y a navegar en las aguas del Espíritu, jamás imaginamos lo que Dios tiene planeado para nosotros. Yo no imaginaba estar parado acá en este momento. Como le digo, en esta etapa de la vida imaginaba estar más fuera que dentro. Pensaba estar más fuera, pero jamás imaginé a los lugares que el Señor me ha llevado, jamás imaginé amar al Espíritu Santo en este tiempo de la vida. Jamás pensé llegar a los 30 años en esta posición. Jamás lo imaginé, porque cuando conocemos al Señor jamás imaginamos lo que Él planeaba para nosotros. Y dice, pienso que has hecho en mí y rápido me quedo sin palabras. Quedamos sin palabras con todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y el Señor tiene más. El Señor tiene más para nosotros. La obra no ha terminado. Hay más de Dios para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hay más de Dios. Hechos 1:8 lo hemos leído en varias ocasiones, pero en Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes.
Cuando el Espíritu Santo, cuando venga el bautismo en el Espíritu Santo y esa presencia llegue tan fuerte en su corazón, van a recibir poder. Eso es lo que está diciendo y dice, ¿para qué? Y serán mis testigos y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Por eso le digo, esta es la respuesta. Esta es la respuesta de para qué es el poder. No es para yo sentirme superpoderoso como un superhéroe, como alguien que tiene poder en sus manos. Es para hablarle a los demás acerca de Jesús. Para eso es. Van a recibir poder, pero ese poder tenemos que cuidarlo responsablemente y compartirlo con otros. No atesorarlo, porque ¿qué pasa? Cuando ese poder no lo ocupamos, ese poder se apaga. Cuando ese poder no lo cuidamos, no lo encendemos, esto es como una fogata, hermano. Es como si fuera una fogata o como un asadito. Imagínense ustedes, prenden el carbón y se van. ¿Qué pasa cuando vuelven? Probablemente el carbón esté apagado. Pero ¿qué pasa si le estamos echando aire? ¿Qué pasa con el carbón? Se prende, ¿no? Y empieza a chispear. Eso es avivamiento. Eso es avivamiento, es cuando comienza a soplar el soplo del Espíritu Santo sobre la iglesia y muchos carbones empiezan a ser encendidos. Eso es avivamiento, cuando el Señor recae con ese poder sobre muchos en la iglesia. ¿Y saben qué? Esa palabra de poder, de recibir poder, que nosotros quizá en el español dice poder, pero quizá el pastor igual lo ha dicho en otras ocasiones, pero esa palabra poder viene del griego dunamis, que esa palabra dunamis quizá va muy asociado a lo que es dinamita. Entonces, si lo vemos desde el diccionario griego, dice que esa palabra dunamis se traduce como potencia milagrosa, como virtud, poder, obras poderosas. Dunamis se refiere a un poder inherente que da a las personas la capacidad de realizar actos sobrenaturales como milagros o actos morales. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros, recibimos ese dunamis, que nos otorga las capacidades espirituales que nos ayudan a compartir el Evangelio con otros. Eso es dunamis. Y si se fijan en la traducción, habla de obras milagrosas. Por eso, cuando nosotros vemos en la palabra del Señor, sobre todo en el libro de los Hechos y en los Apóstoles, vemos cómo la iglesia primitiva, que ya había pasado el ministerio de Jesús, pero ellos, como fueron empoderados con el Espíritu Santo, comenzaron a hacer obras milagrosas. Porque primero le creyeron al Señor la promesa de que en algunos días van a ser bautizados en el Espíritu, quédense acá. Y segundo, ellos recibieron al bautismo en el Espíritu Santo. ¿Sí? Comenzaron a hacer obras milagrosas, comenzaron a sanar, comenzaron a convertir, comenzaron incluso, como lo vimos en el estudio de los Hechos, a tener el valor para hablarle a otros. Porque a veces nos da vergüenza y todos somos distintos, pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, comenzamos a decir las palabras que esa persona necesita escuchar para ser transformada. Amén. Yo me acuerdo, hermanos, cuando leía el libro de los Hechos, en este tiempo, cuando recién tuve el bautismo en el Espíritu, algo de lo que más me asombraba era cuando leía sobre Pedro, que Pedro pasaba con su sombra y esa sombra, como era tan lleno del Espíritu, solo con la sombra tocaba a las personas que estaban lisiadas, sentadas ahí en el callejón, y con esa sombra llena del Espíritu, las personas eran sanas. Ni siquiera tenía que imponer manos, ni siquiera tenía que orar, ayunar para que esa persona fuera sana, sino que era tanta la llenura del Espíritu que la sombra sanaba a los enfermos. ¿Y por qué nosotros no podemos optar a ese poder? Este poder, si está en la palabra, también es para ti. También es para la gente que está viendo a través de la transmisión. Porque este Espíritu Santo no solamente lo necesitamos acá, sino que lo necesitan en todo lugar. Y algo Dios está haciendo en este tiempo, hermano. Algo está haciendo el Señor. Está avivando su obra en este tiempo. Pasó, hermanos, que para seguir un poco con el testimonio del año 2011, yo soy un cristiano un poco atípico. Primero recibí el bautismo en el Espíritu Santo y después me bauticé en agua. Fue un poco al revés mi relación ahí. Pero yo me bauticé en ese año, el 2011, y ese año yo ya estaba en cuarto medio. Fue un año extraordinario, hermano. Un año extraordinario. Yo comencé el año pidiéndole al Señor que
que era tan grande lo que sentía que tenía la necesidad de compartirlo con otros. Tenía la necesidad. Y el Señor, esta visión que yo les dije que tuve en Antofagasta, el Señor comenzó a cumplir todas las cosas. Ese año tenía 16 años y el pastor me dijo en la otra iglesia que iba que si podía hacerme cargo de los jóvenes. Y ahí empecé con mi vida en el liderazgo cuando tenía 16. Me hice cargo también de la banda a los 16 porque no había mucho, quizá había que hacerlo. Éramos 4 jóvenes, no había más. Pero era un despertar, hermano, del Espíritu. Yo me sentía como un palito encendido que tenía que ir a encender a los que estaban secos. Y en el colegio había otro compañero de otra iglesia que era de la Asamblea de Dios. Y yo sentí en el corazón y le dije, él se llama Jonathan, él ahora está en Puerto Montt y sigue ahí siendo cristiano también. Le dije, Jonathan, ¿sabes qué? Hagamos un grupo de evangelismo acá en el colegio. Ya, démosle, me dijo al tiro, démosle. Empezamos a orar, hermano, nosotros entramos al colegio y a las 6 de la mañana nos levantábamos a orar. Nos llamamos por teléfono, ya oremos, ya, y después llegamos al colegio y el Señor nos empezó a usar en el curso. El Señor nos empezó a usar, a hablarle con los cabros. Convertimos a uno, a dos, de esos dos nos ayudaron a convertir a los otros y así. Y hubo un mover del Señor en esa sala. Y se abrieron las puertas para que hiciéramos unos pequeños cultos en la hora de almuerzo. Estábamos en cuarto medio, carentes, hermanos, de teología, afuera, no conocíamos mucho de la Biblia, pero estábamos llenos del Espíritu. Estábamos llenos del Espíritu Santo. Hablamos con el profesor y nos dejó abrir la puerta ahí para ocupar la sala. Y a este grupo que lo guardo en mi corazón y en mi mente, a este grupo de evangelismo le habíamos puesto maná, no como la banda, obviamente, sino que le pusimos maná, ¿por qué? Como el maná del cielo que caía en el pueblo de Israel. Porque nosotros decíamos con mi amigo, le vamos a poner este nombre, porque lo que nosotros vamos a llevar, que sea lo preciso que ellos necesitan escuchar y comer. Por eso esa era la intención de maná. Cuento corto, hermano, llegamos a tener entre 60 a 70 nuevos convertidos en esa sala. Y nos juntábamos todas las horas de almuerzo. Dios hizo cosas extraordinarias. Amén. Dios hizo cosas extraordinarias, hermano. Ese año fue extraordinario. Y esos muchachos, éramos 4 en la iglesia, los jóvenes. Esos muchachos empezaron a ir a la iglesia. Empezaron a ir a la iglesia y terminamos el año con 50, 60 jóvenes y éramos 4. Dios hizo un avivamiento en ese momento. Y entendí en ese momento, quizá no lo entendía mucho, que cuando nosotros recibimos poder es para compartirlo. Y Dios nos usa porque yo tenía 16, era inexperto en muchas cosas, pero Dios me usó solo para su gracia y su gloria, porque había una necesidad. Amén. Solo es necesario, hermano, disponer nuestras vidas y Él se encargará de lo demás. Dispón tu corazón, no importa la edad que tengas, da lo mismo eso, da lo mismo tu contexto, da lo mismo tu fuerza, da lo mismo tu nivel socioeconómico, da lo mismo donde vivas, da lo mismo todo, solo dispón tu corazón, solo dispón tu vida y el Señor se va a encargar de lo demás. Él se va a encargar de lo demás. No se trata de lo que tú puedes hacer, sino de lo que Dios puede hacer a través de ti, porque el Señor te mira con gracia. ¿Y sabes qué? La bestia se ríe un poquito cuando digo esto, pero la gracia te mira, dice que suena un poco poético, pero yo digo que la gracia te mira a través de tu pecado, te abraza, te levanta, te da nuevas vestimentas, te impulsa, te llama y te hace un nuevo ser. Eso es la gracia, pero te mira, lo primero, te mira a través de tu pecado, a través de tu condición, a través de tu inexperiencia. Amén. El Señor sigue haciendo cosas extraordinarias en este tiempo. El Señor sigue haciendo cosas extraordinarias. Sigo avanzando, hermano. Año 2012. Y esta es la última experiencia que quiero contar. El año 2012 habían pasado 2 años desde Antofagasta. Había pasado 1 año desde este grupo de evangelismo. Yo ya había salido del colegio. Pero ¿qué pasó? El fuego no se apagó. Porque pasa que a veces recibimos ese fuego y se apaga. Pero ese fuego no se apagó y yo seguí buscando al Señor, seguí orando, seguí derramándome delante del Señor, ayunando, y pasaba que era tanto el poder del Señor que yo hasta tenía sueños donde habían espíritus malignos que me seguían, que me perseguían para que yo no hiciera las cosas.
Y yo en el sueño, yo reprendía a esos espíritus para que se fueran y me dejaran compartir lo que el Señor quería hacer. Amén. Tenía 18 años en este momento, año 2012. Y se hace un intercambio juvenil misionero en Paine, Centro de Eventos Paine. Y en ese momento, hermano, fue muy bacán esa vez porque vinieron jóvenes de toda Latinoamérica, de la Iglesia de Dios. Vinieron muchachos de Argentina, de Colombia, de Venezuela, de Brasil. Bueno, el Pato estaba, ¿no, Pato? Pato estaba. ¿Quién más estaba? Nadie más, yo creo que estamos acá. Somos muy viejos, Pato. Pato estaba ahí. Vinieron de toda Latinoamérica, de México, de varios lados. 3 días estuvimos ahí. Y tenía un enfoque, un corte misionero ese congreso. Y como le digo, yo estaba tan encendido que yo llevaba semanas orando y ayunando por ese congreso. Llevaba semanas para decirle al Señor, haz algo, tócame, Señor, y que algo pase ese fin de semana. Y pasó que el primer día en la mañana, empezaron a tocar con un violín esta canción Creo en ti. ¿Recibe esa canción? Con violín, solo con violín, no cantando. Y de repente la persona que empezó a orar, dice, oremos todos de rodillas. Todos de rodillas. Yo creo que deben haber habido unos 1000 jóvenes de distintos países. Todos de rodillas. Y empezamos a orar. No había luces, no había banda electrónica, no había un predicador potente, conocido, solamente un violín y una persona orando. Eso era. Y mucha gente clamando por el Señor. Muchos muchachos. Y en ese momento, como yo llevaba semanas orando por esto, no fue algo como que llegué y vamos a ver qué pasa, como la vez anterior, sino que esta vez yo ya iba con una expectativa. Por eso yo le creo al pastor cuando le dice a usted, venga con expectativa. Porque es verdad, cuando venimos con hambre, el Señor nos sacia. Y pasó que ese día yo empecé a orar y tuve una visión otra vez. Y esta visión, yo veía que caía una bola de fuego. Hermano, yo sé que quizá algunos no me creen, pero esto pasó. Venía una bola de fuego. Y yo veía era como si fuera un dron, como veía por fuera del lugar donde estábamos. Y cuando llega al techo, esa bola como que se desintegra y empieza a caer en varias bolitas pequeñas a distintas personas que estaban en ese lugar. Y en ese momento yo recibí esa llamita, esa bola de fuego. Y cuando llega esa bola, el Señor dice, tienes que llevar este fuego donde quiera que vayas. Y este fuego que yo estoy poniendo en los demás, también ellos tienen que llevarlo a otros países, a otras localidades, de donde vengan, tienen que llevar ese fuego donde quiera que vayan. Y wow, yo sentía así como muy, muy potente ese Espíritu Santo otra vez. Una palabra, una promesa del Señor, me estaba dando una promesa al Señor. Porque en ese momento quizás yo no había ido a ningún otro lugar. Y pasó que yo me encendí tanto con esa visión que yo dije, esto todos lo tienen que saber, algo tiene que pasar. Y pasó que había un break y yo dije, en mi corazón yo dije, oh, el Señor algo va a hacer en la noche. Yo sé que el Señor algo va a hacer esta noche, el Señor se va a mover de una forma extraordinaria. Yo no tenía idea cuál era el programa, quién venía, quién predicaba, quién tocaba, a mí no me interesaba eso. Yo solamente sabía en mi espíritu que el Señor se iba a mover de una forma extraordinaria esa noche. Solo lo único que sabía. Y empecé a ir por el patio en un break y a todas las personas que yo ni conocía les decía, oye, prepárate porque el Señor algo va a hacer hoy, prepárate, escucha al Señor, comienza a orar porque el Señor va a hacer, dispón tu corazón, dale que Dios va a hacer algo contigo, el Señor te va a responder, el Señor va a hacer contigo. Y empecé así a hablarle a los brasileños, a los colombianos, a los venezolanos, a los argentinos, decirle prepárate porque el Señor algo va a hacer hoy. Algunos me miran así como, ya, qué buena, dale. Pero habían otros que me decían, dale, lo creo, lo tomo. Y así yo andaba como loco, como desesperado, porque era una locura. Porque cuando el Espíritu Santo está en ti, el Espíritu Santo te hace hacer cosas, no tú. Y se apaga todo lo frío se apaga porque el fuego del Espíritu Santo está en ti. Amén, dale un aplauso al Señor. Pasó que nosotros en nuestra habitación, con los chicos de la iglesia, dejaron a 2 chicos de Antofagasta en nuestra habitación, que ellos venían 2 con otras chicas, pero como separan hombres y mujeres, estos 2 chicos estaban con nosotros. Y nos dicen, bueno, él es Diego y él es Aarón.
Y nosotros así como, buena, hola. Y sería, no hablamos nada más con ellos. Y la cosa es que yo andaba tan ahí y se acercaba la hora del culto que yo tanto anunciaba sin saber qué iba a pasar. Pero en ningún momento dudé. En ningún momento dudé de decir, no, capaz que no pase nada, yo estoy haciendo el show nomás. No, sino que mi espíritu ardía porque yo sabía que algo iba a hacer el Señor. Y se acercaba la hora de ese culto. Y voy a mi pieza a buscar la Biblia, porque antes se usaba una Biblia de papel. ¿Cuántos tienen ahí su Biblia de papel? Muy bien. Eso es lo más pentecostal que podemos hacer, andar con la Biblia de papel. Entonces se usaba la Biblia de papel, no había aplicación de Biblia. Yo me devuelvo a la habitación a buscar la Biblia porque ya iba a empezar el culto. Voy por la Biblia, la tomo y estaba uno de los dos muchachos de Antofagasta, que era Aarón. Y yo le digo que él se estaba como preparando, ya como cambiándose ropa para ir al templo, digamos, donde era el culto. Le digo, Aarón, ya va a empezar el culto. Sí, ya voy, no sé qué. Ya tomo la Biblia. Y aquí varias veces yo he contado esto, quizás algunas personas que están acá ya la han escuchado. Pero yo tomo esa Biblia y aquí pasa una escena como en las telenovelas, hermano. Pero pasó así. Que yo voy con la Biblia, tomo la manilla de la puerta para salir como de la habitación y el Espíritu Santo me hace devolverme. Me devuelvo. Digo, ya viene la escena y dice, próximamente, en el próximo capítulo. Y ahí quedamos los dos mirando. No, yo me devuelvo con la Biblia y ahí fue la primera vez, hermano, que entendí que el Señor, cuando me bautizó en el Espíritu, me había dado el don de ciencia. Porque le hablé a ese muchacho. Sin conocerlo, yo no tenía idea de quién era. Y no fue un momento donde fue un llamado, yo oré por él, sino que fue así. Pero era tanto el Espíritu que no necesitaba orar. Y converso con él, le digo, Aarón, ¿sabes qué? Tú no ibas a venir a este congreso. Tú no ibas a venir. Otra persona iba a venir, pero esa persona hace una semana te dio la posibilidad de que tú vinieras. Y esto no es casualidad. Es porque hoy el Señor te va a hablar y te va a responder. Y él quedó helado. Y le dije, y así como bien empoderado, porque cuando recibimos el poder, el Señor nos empodera. Y yo bien empoderado, él era un poco mayor que yo. Yo tenía como 18, él tenía como 22, 23. Y le digo, Aarón, y después de que pase este culto, búscame en el patio y cuéntame lo que el Señor va a hacer contigo. Eso fue. Y él quedó así como pasmado. Y yo salí de la habitación. Y en ningún momento pensé así como, habré estado mal lo que le dije, sino que sentía en mi espíritu que eso era lo que él necesitaba escuchar. Y me fui. Y pasó que en esa noche estaban predicando otra vez sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Y yo le había dicho a unos muchachos, le dije, cabros, vamos a estar orando todo este culto atrás. Y cuando yo les dé la señal, vamos a pasar adelante antes que den el llamado. Vamos a arrodillarnos ahí y vamos a empezar a orar. Y de repente yo sentí en mi corazón y digo, ya ahora, vamos. Y nos ponemos ahí de rodillas. Y el pastor que estaba predicando dice, si todavía no hago el llamado. Yo no me acordaba de eso, pero me hicieron recordar el año pasado una persona que estaba ahí. Y dijo, todavía no era el llamado. Yo pasé con los chiquillos, éramos 4. Tengo una foto ahí que el otro día encontré. Nos pusimos ahí. Y empezamos a orar, pero a reprender, a luchar, a batallar, a guerrear, para que el Espíritu Santo se moviera en esa noche, para que el Espíritu Santo, aunque ya nos había dicho, el Espíritu Santo no nos iba a dejar avergonzados. Él algo iba a hacer en esa noche. Empezamos a orar, fuerte, fervientemente. ¿Y qué pasa? Que nuevamente perdí como esa noción del tiempo y espacio, y cuando me paro de ese lugar, me doy vuelta y el pastor ya había hecho el llamado y estaban todos acá. Éramos como 1800, no sé. Como 1000 o no, Pato. Como 1000 personas. Estaban ahí todos ahí. Había hecho el llamado, todos habían venido, todos. Y pasó que nos dimos vuelta y el Señor nos había empoderado con el Espíritu Santo. Entonces, ya estaba el llamado y nosotros nos dimos vuelta y como ya estábamos orando, ya estábamos fervientes, empezamos a orar y el Señor empezó a derramarse, empezamos a tocar y la gente caía, la gente era bautizada, la gente hablaba en lengua, los muchachos empezaban a profetizar y hubo un mover del Espíritu en ese lugar. No sé cuántas horas estuvimos en eso. Yo creo que unas 2 o 3 horas estuvimos ahí llenando. Algunos eran liberados y era un mover pero extraordinario que no podía parar. El Señor cumplió esa expectativa. El Señor cumplió. ¿Y qué pasa? Aquí viene la otra parte de la historia. Voy al patio
Y esto fue un avivamiento, hermano, porque después no querían pararnos, nadie se quería ir a acostar. Unos muchachos seguían orando entre sí por allá, otros conversando del Señor por allá, otros andaban con una guitarra tocando ahí 3 de la mañana. Y de repente me encuentro con Aarón. Y dije, algo tiene que haberle dicho al Señor. Iba a encontrarme con él y él ya andaba con todo su grupo de los chicos de Antofagasta. Y de repente me dice, Camilo, todo lo que tú me dijiste en la pieza era cierto. Yo no iba a venir a este lugar. Me dijo, yo no iba a venir. Yo, mira, te cuento, y ahí conocí un poquito más recién de él. Me dijo, yo soy el hijo del pastor. Estoy ahí como medio tambaleando en mi fe, como que estoy ahí nomás. Y no tenía muchas expectativas de venir para acá porque en verdad no tengo muchas ganas de estar, o no tenía muchas ganas. Pero el Señor me habló y hace una semana la persona que iba a venir me cedió su lugar para que yo viniera. Fue tal cual, como yo le había dicho, o como el Señor le dijo a través de mí. Y yo le dije, ¿sabes qué, Aarón? A ustedes, a las personas que estaban ahí, el Señor los va a usar para que ustedes lleven el fuego a Antofagasta. Y ustedes, y estaba otra chica ahí. Yo le dije, y a ustedes el Señor los va a levantar, a ellos dos. Ellos no estaban nada, eran todos amigos. Le dije, y a ustedes el Señor los va a levantar como líderes locales, líderes distritales y quién sabe, líderes regionales. Así fue. Y después oré por ellos. ¿Qué pasó? 8 años después se cumplió, hermano, ellos se casaron. Ellos pololearon, se casaron y actualmente ellos son los líderes de la región Norte Grande de la generación emergente. ¿Y saben qué es lo mejor? ¿Saben qué es lo mejor? Que ahora el Señor lo está usando para llevar el avivamiento al Norte Grande. La semana pasada ellos tuvieron un congreso desde el miércoles al domingo, miércoles, jueves, sábado, domingo y así. Yo estuve viéndolo a través de YouTube. ¿Y saben qué? Se movió la gloria del Señor de una forma extraordinaria. Y fue en el mismo colegio donde yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo. Pero era una gloria, hermano. Ellos subían una historia, los muchachos por Instagram. Estaban a las 3 de la mañana orando ahí, liberando. Todavía los muchachos no querían irse a dormir. Era una gloria. De ellos, el Señor lo está usando para llevar el avivamiento a esa región. Y yo le dije a Aarón, Yanina, el Señor cumple lo que promete. El año pasado ellos me invitaron a predicar a Iquique. Estuvimos ahí con los muchachos en Alto Hospicio. Y ahí también estuvimos compartiendo harto de esta experiencia. Porque esta experiencia yo se la había contado a Betsy, pero ella cuando la escuchó de parte de ellos entendió que era verdad. Que era cierto lo que pasó. Amén. Porque el Señor cumple todo aquello que promete. Yo no sé si el Señor te ha hecho promesas, si el Señor te ha prometido un trabajo que te va a sanar, que va a convertir a alguien de tu familia. Si el Señor te lo prometió, el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. El Señor no tarda. El Señor no se olvida de sus promesas. El Señor hace todo lo que Él promete. Amén. Y para mí también, hermano, con esto de que pasan los años y todo, la semana pasada, mientras yo veía esta transmisión de este congreso de la gloria del Señor en Antofagasta con todos los muchachos, el Señor me traía memoria y el Señor me decía, recuerda que yo puse el fuego en ti, tienes que llevarlo donde quiera que vayas. Y por eso yo cambié mi perspectiva de decir, ya no tengo que ir como un maestro, ya no tengo que ir como un líder a predicar, sino que tengo que levantarme como un predicador pentecostal. Eso es lo que necesita este tiempo. Esto es lo que se necesita. Lo que necesita esta generación, lo que necesita la iglesia. Tenemos muchas, tenemos que movernos por distintos lugares, como les decía delante. A fines de febrero tenemos que estar ministrando la palabra en un campamento de jóvenes. Y a fines de marzo tenemos que viajar a la costa de Temuco a compartir también la palabra con los muchachos del sector costa de Temuco. Y donde quiera yo oraba al Señor y le digo, Señor, aquí estoy. Donde tú quieras llevarme, aquí estoy. Pero no quiero ir a perder el tiempo. Quiero llenarme con el Espíritu y ser un portador de tu gloria. Que donde quiera que vaya, hayan carbones que se empiecen a encender. Que empiece a ver la gloria del Señor en todo lo que hagamos, hermano. En todo lo que hagamos. Bueno, quiero ya empezar a cerrar, invitar ahí a la banda para ver si me acompañan.
Pero no puedo cerrar esto sin hablar del bautismo en el Espíritu Santo. Delante, cuando algunos levantaron su mano de cuántos eran bautizados, había algunos, pero no todos. Pero dice la palabra del Señor, como lo hablamos delante, que es importante recibir el bautismo. Es la segunda experiencia que Dios tiene preparada para ti. Es la segunda experiencia. Y el bautismo en el Espíritu Santo, ¿qué hace en nuestra vida? Nos transforma, nos empodera, nos capacita, nos da valor, coraje y capacidades sobrenaturales para experimentar y compartir el Evangelio con otros. Eso hace. Pero lo primero que hace es transformarnos. Tu vida no vuelve a ser igual. ¿Y saben qué? El Espíritu Santo no habita en una casa sucia. Disculpe que lo diga así, pero el Espíritu Santo no habita en una casa sucia y desordenada, sino que el Espíritu Santo habita donde hay orden. ¿Sí? Dice en Génesis 1:1 que dice que el Espíritu Santo en el principio el Espíritu Santo estaba sobre la faz de las aguas. Y dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero el Espíritu, ¿dónde se movía? Sobre, no en el agua, sobre el agua. ¿Y la tierra cómo estaba? Desordenada y vacía. Así está nuestra vida a veces. A veces nuestra vida está desordenada y vacía. Por eso a veces el Espíritu Santo, aunque quiere moverse, no puede. Porque nosotros estamos desordenados y estamos vacíos. Pero cuando nosotros empezamos a ordenar nuestra vida, empezamos a, como a veces cuando cambiamos los muebles de orden y todo, y empezamos a quitar lo que no es del Señor, lo que nos hace pecar, lo que nos hace mal, el enojo, la ira, el pecado y todas las cosas empiezan a salir de nuestra casa, de nuestro corazón, ahí el Espíritu Santo empieza no a moverse sobre la faz de las aguas, sino que el Espíritu Santo empieza a habitar. Y por eso después, y usted dice, ¿qué tiene que ver esto de Génesis 1:1? Y por eso después Dios dice que separa el día de la noche. Y en otras palabras, es lo que quiere decir, es que el Espíritu Santo empieza a habitar donde hay orden, donde hay una estructura, donde está el bien y el mal, por así decirlo de alguna forma. Porque el Espíritu Santo quiere moverse, pero Él se mueve sobre la faz cuando está todo desordenado y está vacío. ¿Cuántos creen, hermanos, que Dios o el Espíritu Santo harán cosas grandes en MCA? Pregunto de nuevo, ¿cuántos creen que Dios hará cosas grandes en MCA? El Señor lo ha estado haciendo, hermano, pero el Señor lo va a hacer no solo en MCA. Yo soy un convencido, hermano, que también lo va a hacer en la Iglesia de Dios. Lo va a hacer en todo Chile, en otras denominaciones, porque hay un mover, hay un hambre, hermano, en otros lugares. Y gracias al Señor, en el último tiempo el Señor me ha estado conectando con gente hambrienta por el Espíritu, apasionada por su presencia. Y veo cómo en distintos lugares de Chile hay un hambre y una sed por el Espíritu. El Señor algo va a hacer. Algo va a hacer, hermano. El bautismo en el Espíritu Santo, además de transformarnos, el Espíritu activa dones en tu vida. Pero los dones, insisto, no es para que tú te sientas, oh, yo tengo este don y tú no. Sino que los dones son para que la iglesia crezca. Los dones son para que la iglesia crezca. Y en estos dones tenemos el don de la palabra de sabiduría o de ciencia, palabra de conocimiento, fe, dones de sanidad, poder de milagros, profecía, discernimiento de espíritu, hablar en lenguas e interpretación de lenguas. Estas cosas no están pasadas de moda. Yo soy un convencido de que esos dones siguen vigentes en este tiempo, de que Dios sigue haciendo milagros, de que Dios sigue bautizando, de que Dios sigue dando visiones, sigue dando revelación, sigue profetizando. Algo tiene que hacer el Señor. Cuando hay un mover del Espíritu Santo, comienza a haber manifestaciones del Espíritu. Hay sanidades, hay milagros, hay liberaciones, nuevas conversiones, restauraciones familiares. Comienzas a tener sueños, comienzas a tener visiones. Dios comienza a despertarte en la noche. Algo pasa cuando el Espíritu Santo empieza a moverse. Y ya no podemos, hermanos, jugar a ser cristianos. No podemos ya jugar a ser cristianos mientras muchos se pierden.
mientras muchos se están perdiendo, mientras hay gente sumida en la depresión, mientras hay gente sumida en la drogadicción, mientras hay gente sumida en el alcoholismo, mientras hay muchos muchachos que quizá ahora están pensando en que más ratito se van a ir a pegar una ducha, a preparar porque van a salir a robar autos. No podemos perder el tiempo. No podemos perder el tiempo y encerrarnos acá y jugar a ser cristiano y venir al culto y con eso cumplo con mi cuota de cristiano, con mi cuota moral. No podemos jugar a ser cristianos mientras los demás se pierden. En Romanos 1:16 dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Cómo avergonzarse de algo tan poderoso, hermano? ¿Cómo avergonzarse de un poder que a ti te transformó? Hay que ir y salvar a otros, compartir este mensaje de fe y de esperanza con aquellos que se están perdiendo. No alcanzamos a dimensionar las cosas grandes que Dios puede hacer a través de ti. Tú puedes decir, pero es que yo soy yo. Y nos minimizamos. Nos minimizamos y decimos, es que esa persona tiene más capacidades que yo en verdad con venir estoy bien y me siento está bien. Pero hermano, no te minimices, porque el Señor contigo puede hacer cosas extraordinarias. No lo alcanzas a dimensionar. No lo alcanzas a dimensionar de que Dios sigue estando contigo. Somos personas comunes y corrientes, con pecados, con defectos, con batallas internas, pero Dios puede hacer algo con nosotros. Dios puede hacer algo con nosotros. ¿Cuántos quisieran en esta tarde, hermano? Y esto, como le digo, al principio hicimos una declaración de fe. Al principio de este sermón hicimos una declaración de fe con ustedes que están acá y también con la gente que está en la transmisión. Hicimos una declaración de fe. Y por eso pregunto, ¿cuántos quisieran en esta tarde recibir el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Cuántos quisieran? ¿Cuántos lo anhelan? ¿Cuántos han estado orando por esto? ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? Amén. Esto es solo fe. Esto es solo fe. No es una obligación. No es algo que yo estoy maquillando para que sea, sino que esto es solo fe. Y es la relación que Dios puede tener a través de ti. Porque el Espíritu, como dice, está dispuesto. ¿Pero qué es débil? La carne. El Espíritu está dispuesto a bautizarte. Pero como le decía adelante, a veces nuestra vida está desordenada y está vacía. Y esa es la carne. Está desordenada, está vacía. Estamos atesorando ahí unos pecados que no podemos dejar. Pero cuando empecemos a liberar espacios, liberar cosas en nuestra vida, ahí es cuando el Espíritu está dispuesto y nuestro espíritu también. Amén. ¿Quieren ver milagros, sanidades? ¿Quieren ver cosas imposibles? Yo quiero verlas. Yo quiero ver milagros, quiero ver sanidades, quiero ver conversiones imposibles, quiero ver cómo Dios sana, cómo Dios da trabajo, cómo Dios acelera trámites, cómo Dios hace cosas. Hermano, esto no es mágico, esto es fe. Esto es poner a andar, por así decirlo, la fe. Creer que Dios lo hará. Orar por que Dios lo haga. Así que, hermano, en esta noche quiero hacer un llamado para que podamos tener un momento de adoración, un momento de despreocupación un poco de la hora, de lo que Dios puede hacer. Quizás este no es un retiro donde llevamos 3 días y el Señor ya nos tiene ahí y si le digo cualquier cosa el Señor puede hacer. Pero si usted está dispuesto, si usted cree y si usted quiere, el Señor lo puede hacer hoy. El Señor algo puede hacer hoy. Amén. Entonces despreocupémonos de la hora, de los procesos. Yo creo que todos estamos pasando procesos distintos. Yo también estoy pasando un proceso un poco complicado. Mi abuelito igual está un poco enfermo, está complicado de salud. Ya llevamos un poco más de un mes con esa situación. Ha sido complejo. Sin embargo, todos estamos con situaciones. Pero Dios se mueve. Dios se quiere mover hoy. Dios se quiere mover hoy. Dios quiere desatar fuego en este lugar. Dios quiere abrir los cielos en este lugar. Dios quiere llenarte con su Espíritu Santo. Dios quiere hacer algo contigo hoy. Dios quiere capacitarte, pero no para que seas el mejor. Dios quiere capacitarte para el llamado que está haciendo para ti.
Yo les conté delante parte de mi testimonio solo para decirle que si estoy acá ha sido por gracia, misericordia de Dios y porque amo la presencia de Dios, porque amo el mover del Espíritu, porque soy pentecostal. Porque soy pentecostal.